Hello and welcome. How's it going, my friends? How's it going? Welcome to another 100 Days of Code Challenge with me, Darwin English. Hello, how's it going? Oigan, qué contento estoy de que el día de ayer pasamos nuestro examen con 93%. Yo no lo hubiera podido lograr si ustedes no me hubieran echado la mano durante todo el live del día de ayer. Fueron 2 horas y cachito, 2 horas 20 minutos, algo así, en el que estuvimos, we were doing this test, this final examination of what we've learned in the whole tutorial, right? This is day 46. This is the 46th day, el día 46. So that probably means that we have been learning Python for at least 92 hours. 92 hours. So that's awesome. That's really awesome. That's something that I could have achieved y si no hubiera sido por ustedes, if it would have been for you guys. So, thank you. Thank you very much. Ya se empieza a conectar la gente. Por favor, déjenme un saludo. Avísenme que me están viendo para no sentirme solo aquí como un loco que está hablando solo todo el tiempo. Oigan, pasamos el examen precisamente con 93%. Así es como nos fue y estuvo muy bien. Pero ¿qué creen? Que el día de hoy, revisando el tutorial, ya queriéndome inscribir al Basic 2, me doy cuenta que nos brincamos algo. El curso no está 100% lleno y les voy a compartir. Voy a ir abriendo nuestro tutorial. I'm gonna open this web page. Remember, we're in the Cisco Networking Academy, right? That's it. And then I'm gonna log in, right? Y en lo que entra, les platico que el día de ayer empezaron con nosotros los retos para 4 meses avanzar en nivel de inglés. Estoy muy contento porque un montón de gente se inscribió, más de 40 personas empezaron el día de ayer y vamos, en 4 meses ustedes van a notar seguramente un cambio, una mejora en su nivel de inglés. Bueno, les comentaba entonces que ayer hicimos el final test, right? Ya lo completamos. Pero si se fijan, aquí dice que pasa, que falta algo, estamos al 67%. Y eso es que no hicimos el final project. We didn't do the final project. So that's today's show. We're going to do the final project. This is kind of like a challenge, right? Like a challenge. So join me today, right? In order for us to complete this project. Vamos a ver de qué se trata el project, okay? So there we go. Let me set up the screen in a best fit. Right, something like that, and like this, and let me go like this. There you go. Ahí está, ahí ya nos entendemos mejor. So, let's see, final project, scroll to begin. Dice Alejandro Córdoba. Hola, mi nombre es Alejandro, soy ingeniero en software desde Argentina. Solo he hecho un proyecto en inteligencia artificial en Python, pero soy especialista en Java y en Salesforce. Ok. ¿Y cómo te fue? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía tu AI project? Platícanos, Alejandro. Tell us. Try to speak English, porque para eso estamos acá y es lo que se me olvidaba decirles. Remember, this tutorial that we're watching here is in English, right? So let's try to interact in English for you to practice your English, and I'm going to be reading this tutorial in English, of course, right, for you to repeat at home, right? I'm gonna pause whenever I see a pronunciation that is worth mentioning or some grammar piece or some vocabulary piece that I believe that is gonna be useful for you guys to know and to master, que lo dominen, okay? So les decía, el final project is no sé qué va a ser. Let's watch it and go. Ya me acordé que sí sabía. Es el Tic Tac Toe, ya. Ayer, hoy en la mañana que lo vi dije, faltó. Hizo un Tic Tac Toe. What is the meaning of the Tic Tac Toe in English? Remember, a Tic Tac Toe in Spanish, Tic Tac Toe in Spanish es el juego del gato. ¿Cómo le llaman a este juego en su país? En el país donde sea que me estés viendo, déjame un comentario. Y dime cómo se llama en tu país este juego. Escuché que en Perú se llamaba Raya, something like that, I don't know.
En Argentina tiene un nombre bastante particular. No me lo sé. El otro día vi un tweet hace un mes o dos de una reclutadora, creo que era, o alguien de Human Resources that was complaining about that you are not, she was saying something like that, you are not a real programmer if you don't know how to make a tic tac toe, right? Pero no me acuerdo cómo le decía no sé, al ejercicio. Dice, ok, estoy aquí porque necesito romper el miedo a hablar inglés. So, you're here and you're in very good hands. Remember, for all those guys who wants to practice your English like orally, right? Not only here in the pronunciation stuff and in the 100 Days of Code Challenge. Hoy tenemos círculo de conversación de inglés completamente gratuito. Lo único que tienes que hacer es formar parte de alguna de nuestras comunidades, las cuales también son gratuitas. Si a ti te late el Discord, vete a la comunidad de Discord con ya casi 3,000 miembros allá activos. Y si no te late el Discord, si eres millennial como yo o generación X, vente al WhatsApp, ahí también te vas a hallar, ahí recibes las notificaciones de todas las cosas que nosotros estamos haciendo durante el día, recibes consejos, recibes contenido, recibes un montón de cosas, recibes ofertas especiales que nosotros ponemos para nuestros cursos. Come and join us. Y aquí Alejandro también nos dice, que se llama Tateti. Ok, Tateti. En Argentina, the name is Tateti. Ok, en México es el gato. ¿Por qué se llama gato? I don't know. El juego del gato. ¿Cómo se llama en otros países? Ya sabemos, Argentina, Tateti, México, el gato, y in the United States, they call it Tic Tac Toe. In English, is Tic Tac Toe. Okay, so repeat with me. Scenario. Okay. En Guatemala, nos dice Vanis que en Guatemala se llama Totito. Oh my God, Totito, right? Todo es completamente sin ningún sentido, ¿no? Ni siquiera en inglés. Tic tac toe, right? Tic tac, I suppose it is a clock or something that is ticking, right? Yes. ¿Por qué en Guatemala se llama Totito? ¿Por qué en Argentina se llama Tate, Ti? Y se me figuró en México así como, o sea, por ejemplo, hay como un patrón, ¿no? United States, Tic Tac Toe. Guatemala, Totito, Argentina, Tateti, y México, gato. Come on, man. Mexicanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué se llama el gato? Okay, so repeat with me. Scenario. That's the correct pronunciation of those, right? Remember, try to repeat with me. Your task is to write a simple program which pretends to play tic-tac-toe with the user. Remember this pronunciation, program, no pro, sino program, okay? To make it all easier for you, noten cómo esta E no se pronuncia. Termina esta palabra en make, un sonido de consonante, la que sigue es it, right? Y entonces las pegamos. To make it. La que sigue termina con t, y la que sigue comienza con all, right? So también las pegamos. To make it all. Pareciera una sola palabra. To make it all. Y luego tenemos i. Esta termina con o, esta empieza con i. Y entonces vamos a decir toda como si fuera una sola. To make it all easier. Dice Alejandro, thank you for your time. Yesterday I subscribed to your social media and I hope to enroll in a course soon to be able to speak confidently and apply for jobs in English. Yeah, that's the purpose. That's the purpose of Inglés para Devs. Que ustedes tengan acceso a mejores empleos. Les quería platicar que en febrero todavía le quedan 27, 28, 29. Este es leap year. Este es año bisiesto. Leap year. So we still have 3 more days of this promotion. This offer, sorry. Promotion no tiene nada que ver con promoción en español, ¿eh? Promotion es como cuando te suben de puesto en inglés. Promotion no se dice promoción. Promoción es una offer, right? Una oferta. So we have this offer that is el 2x1, right? 2x1.
tenemos en todos nuestros cursos. Todavía le quedan 3 días a esta oferta, a esta promoción, a esta offer, right? Aprovechen. So, sorry, sorry. Y entonces, sí, continuamos. So, remember, este es como si fuera uno solo. To make it all easier. To make it all easier. Notice how I'm not speaking fast, right? I'm not speaking quickly, right? I'm pronouncing in a certain pace, right? Y se pronuncia como si fuera una sola, to make it all easier. A pesar de que no estoy corriendo con las cosas que digo, lo decimos como si fuera una sola palabra. Es ahí donde existe este como mirage, este espejismo de que los que hablan inglés hablan muy rápido. No es que hablen muy rápido, es que pegan las palabras. For you. Este es otro ejemplo. Este es un sonido de vocal. A pesar de que es una consonante, es un sonido de vocal. Y este es un sonido de consonante. Y ahí está la clave. Que si la palabra termina con un sonido de consonante y comienza con un sonido de vocal, pues entonces la dices como si fuera una sola. For you. Okay? So, to make it all easier for you, we've decided to simplify the game. Decided. No escucharon mal. Estoy pronunciando esa ed. ¿Ok? Decided to simplify. Hay ocasiones en las que sí pronunciamos esa ed y hay ocasiones en las que no pronunciamos esa ed. ¿Cuándo es cuando pronunciamos la ed? Cuando la palabra en su forma original termina con sonido de o de T. Como want, termina con T. So, si le ponemos ed, ese sí se escucha, wanted. Decide, termina con D. Decided to simplify the game. Here are our assumptions. Dice Alejandro también, ¿cuál es la oferta y cómo puedo? Que bueno, tengo un amigo que es DBA de Aeropuertos 2000 en Argentina y ambos queremos mejorar inglés. Pues ahí está. ¿Cómo hacemos para saber los costos? Déjame un mensaje en X, pero te adelanto que el costo, Paola, es de ¿how much? Pau trae audífonos. ¿Cuál es el costo de la oferta que tenemos de 2 por 1? De cohort. Ok, 306. Entonces son $306 y con eso obtienen 2 lugares para alguno de nuestros cursos. 2 lugares en $306, que pesos mexicanos andan alrededor de 2,600, 2,800 pesos. Les sale entonces el mes a una razón. Let me do the math, let me do the numbers. $306 es un curso que dura 4 meses y eso les da menos de $76 al mes. So, en realidad es mucho, muy conveniente. Ok, ese Álvaro, ¿andas malo o qué? Hi, 3 en línea o 3 en raya. ¿Por qué andas malo? ¿Qué show? Are you okay, my friend? España, México, en Ecuador, right? 3 en línea o 3 en raya. En España, México, en Ecuador. Pues yo soy mexicano y no sabía que se llamaba 3 en raya, 3 en línea. Yo siempre lo conocí like de gato, right? Cerito Cruz. What is that? Man, that's crazy. ¿Qué tiene que ver Cerito Cruz en Cuba? Michi en Perú. Por gato, I suppose, right? Triqui en Colombia. Triqui Traca. Man, what? That's the name of some cookies. X0 en Honduras. Come on, hondureños. ¿Cómo que X0? Ahí sí ya un poco de creativity. O la vieja en Venezuela. God bless Wikipedia. Yo dije, este Álvaro trae todo el tema cultural, pero es que se fue al Wikipedia. Ok, la vieja en Venezuela. That's an interesting name, la vieja. Cerito Cruz, I like Cerito Cruz. I don't know the meaning of that. Cerito. Cerrito, había leído. Cerito y Cruz, como los de Honduras, ¿no? Yeah. I met you through your college for your colleague from Todo Code in Argentina, and I'm excited that you have a V1 level. Very good. Mándame un mensaje, Alejandro, y ahí te paso un quiz rápido. A quick quiz, right? Un quick quiz para que sepas cuál es tu nivel de inglés de una vez y por todas.
y veas en qué nivel finalmente estás. El día de ayer comenzaron más de 40 personas en nuestro reto de subir de nivel en 4 meses y estuvo muy bueno. Al rato les pasamos las fotos por ahí. Y el David ya nos saluda y dice, hello teacher and guys, how are you? Sorry, yesterday I had to leave the live because I had an emergency. Espero que todo esté bien, David. Espero que esa emergency no sea una cosa muy grave, right? Lo chido es de que te lo perdiste, pero sacamos 93. David estuvo muy activo en el live del día de ayer, so thank you very much, David. Thank you very much for helping us. Y les platicaba, David, hace rato que ya estaba viendo el siguiente tutorial that we were about to watch, and then I got I noticed that we didn't get the badge, right? We didn't get the achievement, so estaba viendo a ver por qué no tenemos el achievement. Y ya dice, y dice el Cisco Networking, dice, pues porque no has hecho el proyecto. Y ya me metí para acá y ya nos hace falta hacer el proyecto. So, lo vamos a hacer hoy completamente en vivo. Es un Tic Tac Toe, por eso estamos hablando de cómo se dice en los diferentes países de Latinoamérica, mejor dicho, de habla hispana, porque tenemos mucha raza de España. Me da muchísimo gusto estar con nuestros amigos europeos también de España y que se dice 3 en raya, right? 3 en raya es como se dice allá en la madre patria. Ok, entonces vamos a leer las assumptions. Repeat with me. Assumptions. 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 Ok? So, the computer, IE, remember IE is in other words, right? En otras palabras, your program should play. Mucha gente piensa que esto es ejemplo y no, esto no es una abreviación para ejemplo, esto es en otras palabras, ¿ok? I.e. your program should play the game using X's, las X's, ¿ok? X y esta S lo hace plural, X's. The user, aquí sí, examples given, right? Exempli gracia, esto está mal usado. Debería decir también IE, you, should play the game using zeros. Okay, zeros. So the computer is X, right? And I'm 0. The first move belongs to the computer. Ah, sí que existe. Todo el mundo sabemos que el que empieza en el juego del gato es el que gana. Todo el mundo lo sabemos. It always puts its first X in the middle of the board. Y aparte, a la mitad, no. ¿Cuándo vamos a ganar? All the squares are numbered row by row. Fíjense aquí. Aquí hay una palabra que termina con ed también. Y ahí no pronunciamos esa ed. Numbered. Numbered. No numbered. Right? No numbered. Numbered. Recuerden que el truco para saber cuándo se pronuncia la ed o cuándo no se pronuncia es si el verbo o la palabra en forma base termina con d o con t. Okay, so numbered row by row, starting with 1. Okay, entonces all the squares are numbered row by rows, starting with 1. Eso quiere decir que vamos a tener una cuadrícula, supongo, y empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es parecido, Álvaro, ¿te acuerdas ayer que vimos esta matriz que hicimos de 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, ¿no? Son 9 elementos también. With 1. See the example session below for reference. Anda, pues, a ver, hay un anda, aquí está. 1, 2, 3. ¿Y cómo lo vamos a dibujar? Fácil. Uy, pero luego centrado. Ya empecé a ponerme ansioso. Son 2. Ok. No creo que debemos empezar por hacerlo bonito, algo es funcional. Okay, so let's continue with the assumptions. See the example below. See the example session below for reference. Below. Repeat at home with me. Below. Right? Below. What's the meaning of the word below? Well, below means abajo. What is the opposite of below? Above. Let me write in the captions here. I'm gonna write a quick caption. I'm gonna write quicker. It's called above.
There you go. Above. Above. Okay? Cool. So, above, arriba, below, abajo. Okay, nada de up and down. Up and down son instrucciones, son sustantivos. Up, down, right? Yes. Pero above es una location, es un lugar. Below es a location. Okay. The user inputs their move by entering. A ver, ahí está, queda mejorcito. Ahí está. So the user inputs their move by entering the number of the square they choose. The number must be valid. In other words, it must be an integer. Integer, no integer, right? Integer. Dice, sorry for the interruption when you try to read it. It's okay. It's okay, don't worry. A mí me gusta eso, a mí me gusta que estemos interactuando. Y no de repente siento que es un monólogo y no, a mí me gusta que ustedes vengan e interactúen con nosotros, que dejen sus dudas de pronunciación, que dejen sus dudas gramaticales, que vengan y escriban en inglés y yo los puedo corregir, les puedo dar feedback de eso, ¿ok? So, yes, the number of the square they choose, the number must be valid. Examples, in other words, it must be an integer, no integer. Integer. It must be greater. Noten cómo esta T, existe ahí como una deletion, en español diríamos una borración. Estamos borrando, estamos omitiendo esa T. It must be greater, right? Debe ser greater than 0 and less than 10. And it cannot point to a field which is already occupied, right? Dice Air 77 on, primera vez aquí, me estás atrapando, muy interesante la dinámica, me va gustando, qué bueno que te esté gustando, my friend. Come and join us every day, 1 p.m., lunes a viernes hacemos esto. Y si lo que tú quieres es practicar de manera oral, te recuerdo que tenemos círculo de conversación de lunes a jueves, todos los días de lunes a jueves, 6 p.m. GMT-6, GMT-6. GMT-6, eso quiere decir 6 p.m. México, y ustedes ya hagan las conversiones propias, ¿no? Lo propio, para saber a qué hora es el círculo de conversación. Es completamente for free. It's for free. ¿Ok? No cobramos absolutamente nada. Lo único que tienen que hacer es estar en una de nuestras comunidades con el puro objetivo de que reciban la invitación. ¿Ok? De que reciban la invitación. Entonces, si a ustedes les gusta Discord, ahí join our community of over 3,000 people already in our Discord server. And also, if you don't like Discord, if you don't understand it, or you find it more convenient being on WhatsApp, we got another community on WhatsApp, right? So, yes. ¿Dónde están esos links? Ahorita se los paso, pero si quieren pueden ir yendo a mi perfil en X. Ahí está un Linktree con todos los links, ¿ok? De todo lo que hacemos. Bueno, no todo lo que hacemos, creo que únicamente con lo de las comunidades. Creo que está un podcast y así, pero el podcast que nosotros tenemos. But anyways, join their community and also be part of the conversation circle. 0 pesos, $0. Everything is for free here. Okay. So the program checks if the game is over. There are 4 possible verdicts. Okay, ¿cómo va a hacer que el game is over? I suppose that when all the fields, cuando todos los campos are occupied, ¿no? Como dijo acá, cannot point to a field which is already occupied. So when all fields are already occupied, then I suppose that the game is over. There are 4 possible verdicts. The game should continue. The game ends with a tie. Un empate. You win. No, win. When you win, right? Y por aquí Pau ya nos está haciendo favor de
compartir. Este es para el WhatsApp. Y este de acá es para el Discord. Come and join us. Ahí están los comentarios en YouTube for you to just to click, right? The comments with the links. Thank you very much, Paula. And the computer responds. So it ends when there is a tie, you win, or the computer wins. For verdicts. O sea, después de que se ingresa algún valor, supongo que es el juego debe continuar. That's one thing. Then the game ends with a tie. Then you win, or then the computer wins. Okay. Now the computer is never gonna win. Win, no win. Win, win. See the difference? Repeat with me. Win, no win. Win. The computer wins. The computer responds with its move, and the check is repeated. The computer responds with its move, and the check is repeated. And the check is repeated? What's that? I don't know. Don't implement any form of artificial intelligence. Qué bueno que me dicen, porque yo ya estaba pensando aquí entrenar un algoritmo para que con trabajo sé declarar variables y estos vatos. Yo creo que esto es troleo. Esto es una manera de trolear porque ahí estamos con que apenas estamos aprendiendo, right? Esto es Basics 1, right? 101. Y a que no le vayamos a poner alguna Artificial Intelligence. Qué bueno que lo dice. A random field choice made by the computer is good enough for the game. Random field. Entonces sí la vamos a poder ganar, yo creo. No evalúa como la mejor posibilidad o una cosa de eso, right? Bueno, que no sería tan difícil, ¿no? Tendría que correr algún tipo de ciclo y evaluar cuál es la mejor opción para ganar. Okay. The example session with the program may look as follows. The what? The example session with the program, right? Álvaro dice check if it is repeated, verifica que no esté ya ocupada por la máquina o por ti mismo. Yeah, well, it has to check that thing, right? And then decide just whenever it finds a free slot, a free field, just mark X, right? O sea, en cuanto encuentre uno, creo que le va a recorrer la matriz de 3x3 y en cuanto encuentre, as soon as it finds a free field, just write X, right? The example session with the program may look as follows. Enter your move 1. Ok. Primero, la computadora ya escribió por default X en la posición número 5, que es la de en medio. Y luego dice enter your move, que ahora le pregunta al usuario, el usuario ingresa 1, inputs 1, and then 1, the slot, the field 1 is equals to 0. Yes. And then la que sigue lo encontró en el 2. No, porque dice que random, ¿verdad? Yo estoy diciendo que es en cuanto encuentre uno vacío, pero es en realidad random, right? Así por lo menos dice. So, yes, here, porque si no siempre haría lo mismo, siempre va a poner aquí. Bueno, no es cierto, depende de si yo pongo acá. Si yo pongo acá, lo primero que va a hacer es ponerlo aquí. Yes. Enter your move 8, ahí le vamos a tapar. ¿Y qué hace? Sí, no es el que sigue, porque si no, aquí hay un free slot, un free field, y aquí le hubiera puesto X, pero fue random de las vacías. Entonces supongo que debe de haber por ahí una lista que recorra toda la matrix y que diga, ok, el 3 está vacío, el 4 está vacío, el 6 está vacío, el 7 está vacío y el 9. Y ya random, pum, y escoge en este caso el 6. Right? Así es como voy creyendo. Dice Álvaro, lo mismo. Check if the field is repeated. Then I enter the move and I choose 4.
The user chooses 4, and then the computer randomly chooses 3. And then I choose 7, que no gane. Y ahora, ¡ay, ganamos! Yes. Ok. A ver, ¿por dónde debería empezar? ¿Debería empezar por dibujarlo? ¿Debería empezar por la lógica? Yo creo que por dibujarlo, ¿no? Hacer como el esqueleto. Eso es lo que creo que por donde debemos comenzar. Y creo que va a ser fácil dibujarlo. Quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo por primera vez. Ya me voy a empezar a justificar. I'm no expert here, okay? I'm no expert. Yes. Pero vamos a hacer todo. Todo el esfuerzo. Let's open our Visual Studio Code. What about that, right? That's the first thing we have to do. Por ahí es donde debemos empezar. Yeah. Okay, so Visual Studio Code. Y va a ser una matrix. Una matriz, a matrix. That's the first thing we have to do, right? A ver, vamos a ver. Let me share my screen. Yeah, there it is. Se está locando el internet, probably. No, internet is fine. Probably just the computer. Anyways, there we go. Let me just full screen this thing. Ok, ¿qué deberíamos hacer? What are our options? I said first we have to draw, right? The first thing we need to do is to draw. But it is not just a simple drawing. No es un dibujo sencillo, ¿verdad? No es así como de que, solo vamos a dibujarlo con los prints, sino que tendríamos que dibujarlo con algún ciclo o algo, porque tenemos que identificar los fields, ¿no? Tenemos que identificar los fields. Dice Alejandro, the first step for me would be very good using of the word would. The first step for me would es una palabra que muchas personas pronuncian de manera equivocada, dicen would. Esto es mucho de lo que yo escucharía. The first step for me will be, pero no es would, es would. The first step for me would be to draw the board. In this case, a 3x3 matrix, and initialize the values to start the game from scratch. Yes. But how do we draw it? Not just like a set of prints, you know? We have to use a loop for printing the thing, right? So I'm gonna start saying that for... ¿Cómo era la pregunta de ayer? ¿Se acuerdan? Era una lista. Dice less equals la llenaba con un for y decía something like this: x, ¿cómo era? X, sí, y otro for aquí adentro, for x in range 3. Así era, ¿no? Sí lleva otros brackets aquí. ¿Se acuerdan? Do you remember yesterday's quiz? Yesterday's exam? Right. And then creo que este no es for. Este iba adentro. Estoy tratando de recordarme de esa pregunta.
¿Te acuerdas tú, Álvaro, que hicimos, ¿por qué está marcando error aquí? Que hicimos, we did this, right? Que era un 0, 1, 0, 1, 0, 1 y made a 3 times 3 matrix, right? 3 by 3 matrix, y que teníamos que imprimir los que eran odds. No imprimía los ceros, no imprimía los 2, pero sí imprimía el 1. 0, 1, 2, 0, 1, 2, imprimía los 1. ¿Te acuerdas? Ok, en y equals 4y in range of 3. Así es como me acuerdo, Así es como me acuerdo. A least comprehension. No sé si se acuerdan, pero least comprehension es una de las cosas que decidí muy inteligentemente, quote unquote, ignorar durante el tutorial, porque dije, está bien difícil esto, yo no creo que lo vamos a usar. Y lo ignoré. Yes, a least comprehension inside a least comprehension 3 times 3 matrix. Yes. ¿Así va o qué? Pero así era, no era así. No era así. Esto no va aquí, ¿verdad? No, esto es así. ¿Cómo era? No me acuerdo. No recuerdo. Board. Mira, aquí Álvaro nos destraba y nos dice board es igual a E for I in range. Ahí está muy parecido a lo que yo estoy haciendo. For J in range 3. Pues sí, es así. Ok, va acá. There you go. Pero me sigue marcando error. Why? I don't know. Yeah, no. And I'm gonna print a list. Let's see what happens here. Here. No, where? Comma. It says perhaps forget a comma. Perhaps you forgot a comma. Where? Pues aquí, ¿no? Sí, ¿no? No. You forget parentheses around the comprehension. Target is another word. Target is another word that most of people say incorrectly. They pronounce it target. Y no es target. It's target. Okay? ¿Cómo es la cosa aquí? ¿Cómo se declara esta matriz 3x3? Dice for x. Supongo que estás utilizando el i para no confundirnos con las x que va a tener nuestro programa, right? Our Tic Tac Toe. So, dice Álvaro también, it's good beginning, but you need a list with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Yes, but what I'm trying to solve right now is this thing. Why is it? What is the problem here? Arsen, did you forget parentheses around the comprehension target? So this is a parenthesis. Probably doesn't use this thing. No es lo mismo. Invalid syntax. No me acuerdo. ¿Cuál es el problem here? I don't know what the problem is. Ahora ya marcó otra cosa. The same thing. You forget. The problem is that you have 2J variable. Aquí esto no va.
Tampoco. So, acá decía Álvaro, he said something like, for I in range. Acá dice, yeah, man. Pero no, bien ahí dice, for I. Did you forget parentheses are the same thing? For I in range 2. Y dice Álvaro, la coma, esto no va. Ahí está. There we go. That's our matrix. ¿Cómo le quito esta cosa? ¿Cómo le quito? Bueno, ahí se ve, ¿no? No se ve completo. Let me adjust this thing. There you go. Ahí está, better. And I can go a little bit bigger. That's better, right? Okay. There you go. So yeah, now we have our now that we have our matrix, we need to fill in this matrix. So we're going to write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So it's gonna be like this, I believe so. So it's gonna be for las otras iteraciones eran for R in range 3, for C in range of 3. Esto, list comprehension, es una de las cosas de las que yo no me acuerdo, right? Mejor dicho, que no entendía. Y lo único que sé es porque ayer vimos en el test, venía este ejemplo. Es lo único que sé, list comprehensions. Yeah, I remember more. Yeah. Alejandro says, it's my style. In my opinion, if you're programming, always thinking in the object-oriented programming paradigm. Yeah, paradigma. No. Paradigm. Okay, I don't remember how to pronounce this word. Yeah, that's the honest truth. Let's go to the formal. In order for you, the people who are watching us for the first time, I don't remember. Look, este es el tip. Remember? So I'm googling it, right? So, we don't want pronunciations from Google, right? Because Google, it's an algorithm with a sound algorithm. Es un algoritmo de sonido. So what we're gonna do is going to forbo.com, right? Go to forbo.com, and then we look for that word, right? Paradigm. I don't know if that is the correct pronunciation, but then you run into lots and lots of pronunciations from real people, okay? So and we get to choose cuál queremos escuchar. We get to choose. Podemos escoger male from United Kingdom, un anonymous, no sabía que se podía, una female from the United States. ¿Qué más hay? A male from Canada. Let's listen to a male from the United Kingdom. Paradigm. What about in the United States, a female? Paradigm. That's different, right? En la primera es paradigm, y en la segunda es paradigm. Let's listen to Paradigm. Y en Canada, how do you say? Paradigm. Huh? Paradigm.
Paradigm. Okay, it's pretty similar. So the difference in the pronunciation is Paradigm. this. Para. Paradigm. Paradigm. Okay? Paradigm. Yes. A ver, luego dice, now you need to start with 1, no 0, and the second line of the matrix at a 3, 4, 4, 5, 6. A ver. Ah, pero no terminé de leer el comentario de Alejandro. Dice, it's my style, in my opinion. If you are programming, always thinking in the object-oriented programming paradigm. Vamos a hablar como los gringos, porque no tiene mucho sentido hablar como la gente del Reino Unido, right? Casi siempre las chambas y los vacantes tienen algo que ver con the United States of America. So we, in this show, we strongly recommend you guys to get the American pronunciation, paradigm. These are the classes I will create: board, game, and player. Board, game, and player. Es que Alejandro, tú estás más avanzado. Yo apenas aprendí a utilizar las listas y los diccionarios, es lo más que sé. La programación orientada a objetos es un concepto that I don't have. I'm gonna need to read. Ah, que por cierto, me parece que esta semana, el día miércoles, tenemos book club. Tenemos book club. El miércoles tenemos book club para que todos vengan al book club. Vamos a estar leyendo The Pragmatic Programmer. ¿Ok? Es una muy buena oportunidad for you to improve your reading comprehension, of course, pero más que cualquier otra cosa, lo que se está mejorando es la pronunciación. Dice, ahora sí, Álvaro dice, now you need to start with 1, no 0, and the second line of the matrix at 3. 4, 5, 6. Ah, yeah. Yeah. Okay. A ver, ahorita voy a tratar de hacer paradigm, correct paradigm. You can use programming oriented programming object oriented because it's the second course. Ya, no puedo utilizar, es lo que dice, you can, Álvaro nos dice, no puede utilizarlo, que yo no puedo utilizarlo porque todavía no le sé. Paradigma es una forma de pensar en desarrollar soluciones pensando en programming object oriented. Okay, for example, nos va a poner un ejemplo Alejandro. Here we have the representation of the board. I'm sorry, no, apenas nos ibas a explicar cómo estaba el asunto, but you can help me with the English language, yes, of course, right? And I can help you with the code. Yes, that's the deal here. You guys help me with the coding, and I help you with the English. Okay. So, ¿cómo pudiera ser que que empiece a llenarse con del 1 al en lugar de 0? 0, 1, 2. En lugar de eso, pudiera empezar I equals 1. What happens if I do that? No. Expected and indented block after R. Ah, esto es otra cosa. Ya, aquí esto no es importante. No, es lo mismo. ¿Cómo puedo popular la lista? So, aquí lo que pudiera hacer es de que aquí va a recorrer, ¿verdad?
Por ejemplo, si quito esto, voy a decir y digo print, no, sí, print, ¿qué pasó? Omen, yeah, print. ¿Y qué voy a imprimir? Voy a imprimir list, R, C, no, sin imprimir. Si hago RC equals, I don't know, 0, for example, and then I print the list. This object doesn't support item assignment. No, mejor es que será este hash. Tampoco. Dice we have some. Ay, ni estoy compartiendo la pantalla desde hace rato. Qué bruto. There you. Let me share my screen with you. The Visual Studio Code. Wait. Ahora sí. Ahí está. Go full mode. We have some method on the class board, but you try to write your own code. Yes. A ver, acá Alejandro dice class board def, una función llamada init self. No, man, I don't get nada de eso. Your screen teacher, you need I plus 1 for I in range. Ahí está. ¿Qué opinas de eso que hice? ¿Qué opinan, Alejandro? ¿Qué opinas, Álvaro, de eso que estaba haciendo, no? Para llenarla de numeritos. Lo que quería era popularla con hashes. The first method. Then una función. Display self for I in range 3 print. Join self. Man, eso no le entiendo todavía. I times 3 colon I times 3 plus 3 if I. Está bien la idea. Dice Alejandro, the idea is okay. So I'm gonna comment again this thing. Right? And this as well. Then run the thing. Ya empezó desde 1, 2, 3. Y ahora, ¿cómo hago que sea 4, 5, 6? Con un if, si le digo if I equals 3, then I equals 4. Y luego que continúe. ¿Ahí esto qué? Nil.
No. No, it's the same thing. Dice, let me help you. Wait a minute, please. Dice Alejandro. Y Álvaro says, solution board. Solution, 2 points. Board equals 3 times j plus I plus 1, or I in range de 3. 3 por j. Más I más 1. Ese 3 más j, bueno, el más I es 0 en ese momento, más 1 ahora es 1. Pero primero 3 por j, que en este momento vale 0. Por eso ahí se está quedando 0. Y luego empieza desde 1 y ya. Y luego, en la segunda iteración, j ya va a valer 1. Entonces, inteligente, 3 por j, 3 por 1, más i, que otra vez vale 0, pero más 1, entonces ya va a valer 4. ¡Ah, perro! Muchachos, ustedes son bien inteligentes. Matrix, que es lo mismo que el board, dice hash for something in range 3. El lowercase, right? Oh man, ¿cómo se llama ese? How do you call that? Let me Google that. Dash, no es un dash. Lower dash, no, tampoco. How do you call that symbol? Low line? Oh, low line, no. How do you call that? Underscore, yes. Of course, underscore. Sí, eso no me acordaba. Underscore. Yes. Dice algo simple. This is the result. Dice, okay, for underscore in range 3, for underscore in range 3, imprimir la matrix row in matrix print that join row. Ok. Y la del Álvaro dice este, que es parecido a este. Ok, dice 3 times j plus I plus 1 for I in range 3. Así. Y nada de estas mafufadas que andaba inventando. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo que dice Álvaro, let's try out what Alejandro says. Alejandro says matrix is kind of similar, so I'm gonna just copy paste the thing. This is matrix, or I'm gonna call it board. Board equals. Fíjate, ese tipo para declarar el string no me lo sabía. Este y este es for underscore in range de 3, for underscore in range de 3. It's awesome. Board. Yes. No, hello. A ver qué pasó ahí. Unexpected indent. Where? This one. There you go. Ahí está. Perrísimo. Eso no me lo sabía, ¿eh? Yes. Well, but in order to get el 1, 2, 3, 4, 5, aquí está este. I'm gonna call it board. Thank you, Alvaro, for the tip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? And then this case is better board 1, 2, 3, yeah, because this small matrix. But
Our above solution is better for scale, the size of the board maybe on the future. Yeah, y luego Álvaro says just to initialize the print board. Yes, 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 yes. Ok, bueno, pues ahí está, iniciado el board, ¿no? What will be next? Now we have. Ahora tiene que recorrerlo, ¿verdad? Tiene que empezar. The computer has to initialize, to initiate in 5, right? That's going to be always the thing, right? So the first thing is that the end initiate or begin, yeah, begin will be equal, o sea, es que eso es fijo. Entonces, board, board, que es el 2, equals x. Sí, ¿no? Ni hizo nada. Ah, se fue hasta acá. 2, 2. ¿Por qué? Ah, ok. Porque es. Ok, entonces 1. 1. There you go. Ahí está. Right? Perfect. Dice Alejandro. Second, board 1, 1 equals x. Ahí está, me la ganó el Álvaro. Ok. Ahí está. Ahí está inicializado el board. Now, the user is going to input something, right? Pero hay una condición that is met. Y eso es una condición that has to be met. It has to be met, que tiene que ser cumplida. Y eso es que haya free slots. Es decir, que haya fields que no tengan X o 0. Entonces vamos a preguntar. Tendríamos que preguntar. Tendríamos que preguntar si aún hay fields, espacios en esta matrix que no tengan X o 0. Entonces, pudiera decir si la suma, if the addition of the complete matrix of the elements in the matrix is different from 0, quiere decir que hay un valor numérico y no son strings, ¿no? Entonces, si lo hay, eso quiere decir que aún hay espacios, ¿no? ¿Cómo ven esa lógica? So this is my logic. Take a look at this logic. Okay, if the addition, if the sum of the complete matrix is different from 0, that means that there is still some integers, right? Esta numeración que hicimos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right?
If that sum is different from 0, that means that we still have available fields, right? What do you think? Dice Álvaro, now you need a new list with the free elements in the board. Alejandro says we need to build a function that get fields free. Yes, we need to build a function. Correct. Correct. Ok, entonces hacemos una función que diga free, I'm a free, def function. ¿Lleva 2 puntos esta cosa? I don't remember. So we need to build a function. No sé si con una función, si van a estar en una función. No estoy muy acostumbrado a hacer funciones. Sé cómo hacerlas, sé cómo invocarlas. Para bueno, en este caso tengo que empezar a pensar de esa manera, ¿no? I need to start thinking in that way. So just like asking, right? If the function gets true, right? Pues entonces que continúe. Y entonces pudiéramos decir si hay available fields, ¿no? Entonces sería vamos a sumarlos. 4 Let me watch the comments. They say for row in matrix, for value in row, if value different from 0, equals to 0, or value equals hash, print value. For row in matrix, in the board. For row, that is I matrix, and for value in row, if value equals 0 or value with hash, print value. Use board, not matrix. De veras, ¿eh? I use board. Yes. Entonces, and then Alvaro says something like free equals to free field board, where free fields evaluated field 0 is not 0. Or X, the function declaration should be above our script, our program. The function declaration should be above our program. Okay. Tienes razón. Esa es una best practice. Tiene que ir acá. Si hacemos la función. Or you can call it free slot. That's better, right? Free slot. Entonces, for row in yeah, it's clear. The semantic is clearer. Okay. A ver, déjame analizar lo que dice Álvaro. Dice something like free slot in this case equals free field and the board. Y eso es lo que le estamos diciendo. Es el board. Donde free fields evaluate. Aquí lo que estamos diciendo es free field.
Álvaro nos recomienda free field. The free field evaluates if field 0, 0 is not 0 or x. Vamos a determinar si hay un free field. Vamos a terminar. We need to determine if there is a free field. Now we have lots of free fields. For row, in board, ¿cierto? ¿Verdad? In board. For row in board. If caray, if board think too. You need to pass the parameter board into the functions of board, right? In a function, I like your logic for row in range 3 and oportunidad for call in range 3. That's Alejandro's logic. That's the honest thing, right? Right, in range 3. Dice Alejandro, the free slot board for row in board, for value in row, if value 0 or value is a free value. Okay. This aquí. And for, man, what happened? For value in row, if value different, equals to 0, right? Yes, dice Alejandro, you need to get the parameter first, right? Y es lo mismo que decía Albert, you need to pass the parameter board in your function. I like your logic for row in range 3 and oportunidad for call in range. ¿Otro? Pero aquí es el valor, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es que si el valor for value in row, aquí creo que está mal, ¿no? For row in range 3, for value in row, if value equal different, no? Different to 0, different from 0. For row in range 3, for value in row, if value different from 0. Entonces, we're going to return something. Ahí ya tenemos que regresar algo. Return. Return true, ¿no? Podemos hacer eso, ¿no? Return true. Yes. No estoy muy convencido de esto. Value in row.
Alejandro says, recorre la matriz si encuentra al menos un valor 0 o hash, tiene un lugar libre. Yes. Pero es así. Row in range 3, value in row. Esto no me cuadra mucho. Si el valor es diferente de 0, entonces ya hay un valor libre. No value better columna. No value better. If board, row, call. A ver, esto que dice Álvaro me está costando trabajo comprenderlo. No value better. No value better. What do you mean no value better? No value. Dice que no haga value. Mejor call, right? From column. Man, ¿qué estoy haciendo? What am I doing? There you go. There you go. Oh my. Yeah. So call in row. And now it says if board row column. ¿No es al revés ahí, Álvaro? Is not in. No se pregunta al revés. Que sea si esto no está en esto. Dice Alejandro, maybe me podemos inicializar the variable. Oh, okay, it's better to call a row. Call a row? No, call, right? Sell a row. No. Sell in row. Yes. Aquí no me quedó muy claro. Dice, si el board row, que es lo que está recorriendo, no es al revés, 0x, si no está en 0x, entonces, si no está, o sea, si no tiene, si no existe, al revés, ¿no? Si el 0 o la x no están aquí, ¿no es así, guys? Let me know. ¿No es así? ¿No es al revés? Y Alex dice, for row in board, for value. For row in board. And for value in row, if value equals from 0 or return true, return false. Y Álvaro también dice, no, the line 3 is wrong. For call in range 3, you have a matrix. Okay. And what about this line number 4, Alejandro? What do you think? Si 0x no están en este board row, si no están, entonces true. Ya. Yeah. Sí, es así, ¿no?
What do you guys think? What do you guys think? Si 0 o X no están en bold roll call, entonces return true. And Alex says, yes, it is correct. Because it is free. Esto, aquí es donde no entiendo. Line 5 dice free append. Ok, entonces estamos creando una lista. Ok, estamos creando una lista llamada free a la que le agregamos el row call. Yeah, free is a new list inside a function. You return free at the end to free equals 2. Ok, entonces false. Oye, Alejandro, ¿qué opinas de esto que dice Álvaro? Right, entonces aquí ya le vamos a dar las opciones, supongo. Aquí es donde vamos a empezar a setear las opciones. Aquí es donde vamos a empezar a setear las opciones que va a tener the machine is going to have into consideration for them to grade the next X, right? Yes. Okay. So now we go free. That happened, but we don't have the free equals an empty list, right? And then we go free append what? Roll call. Así es. Yes. Then what do we return? Now instead of returning true, we're going to return free, isn't it? Vamos a regresar we're going to return the new list, the free list, right? Mejor regresamos la lista. We return free, right? Regresamos la lista y ahora sí le decimos escoge uno para que escribas el siguiente del next element, the next X. Pero ahí ya no cumplimos con esto, creo que nos desviamos, ¿no? Porque ahora ya estamos regresando a las que son free. Pero lo que queríamos hacer era una función para saber si continuábamos. Ahora, si está regresando, si free, okay, now if we say now that free has elements, now we know that the game is still going, right? So, si decimos que hay algo en free, if free len, if len free, if len, sí, ¿no? If len free is different from 0. ¿Cómo ven esa lógica? Cállate. ¿Por qué le puse 1? It's different from 0. Entonces, if len free is different from 0, entonces sabemos que podemos continuar, ¿no? Dice Alejandro, no hace falta, solo debería retornar la row call que está libre. Solo debería retornar la row call que está libre. No, porque si regresa esa, únicamente la que se encuentre libre, entonces le va a decir solamente en esa puede escribir una X, ¿no?
My friend, just print free and watch what the elements are there. There are. What elements there are. Just watch what elements there are. Okay, let's read. Oigan, pero ¿a qué horas hicimos ¿a qué horas le invocamos? Tendríamos que haber invocado aquí, ¿no? Something. Ya. Tenemos que invocar la función, ¿no? Tenemos que poner la función, right? Prefill. Sí, ¿no? Así es como obtenemos el valor de free, ¿no? Con free fill. ¿No? Ya no me acuerdo. Yes. With the farm board, right? Es lo que me hace falta aquí. Esta línea que yo cambié, no la entiendo. Si es que funciona, if it works like Álvaro said, I'm not getting it. I don't get it. For roll call not in X. Está dicha al revés. Free that append row call list append text is only one argument y no dos que le dimos. Aquí le tenemos que poner for row call, ¿no? ¿Sería así? Está al revés, ¿no? No, sí, ahí es. Sí. Hay un. Le agregamos uno. No es cierto. No, I don't know what is happening here. It says your X in line 5 is wrong. You need X. Why? Why is it different? Porque ya le pusimos X. But it returns the same. Explíquenme esto porque I don't get this part, right? Porque esta sintaxis dice sí, row call, que es como lo que estamos iterando. No está en ¿qué? En rangos de 0 o X. ¿No sería más sencillo de leer si 0 o X existen en row call? No existe. Aaron, I don't get it. Line 6, free append, row call. Es lo que no nos dejó. Ese fue el error que nos aventó acá. Look. Free append y este tuple. Look. No quiso el mugrero, look. Ahora sí.
Nos está regresando el elemento 00. Pero no debería de regresarnos. Debería regresarnos 00, 01, 02, 10, 12, 20, 21, 22. Eso es lo que debería regresarnos. Let's see what's happening here. ¿Será que no está iterando? ¿Qué pasa if I had button? Yes, it's not in. Ya se nos rajó el Alex. Ya no ha comentado. Dice Álvaro, execute in new script. Y sale dudas. Busca un elemento en una lista. Ejemplo, if 3 into 3. Now, lo que piensas que es más fácil. Dos, 3, siempre eso va a ser 0. Dice Alejandro, es que cuando encuentra el primero, para mí con el return corta el loop. Ok, entonces va acá. Ahí está. Oh man. Yeah, that's the thing. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0 y no 1, 1. Y sí, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Lo que dije que tenía que regresar. Yeah. Yeah. Ahí está. Yes. There we go. There we go. There we go. Yes. Luego dice, because board row call is just a single element. Yes. I didn't get that part. What happened? Yeah, board row call is just... yeah, por eso el 3. Ajá, ya que le pusiera 3, right? Que le pusiera 3. Yes. Es que sabes qué lo que me saca de onda. What confuses me is, creo que estos corchetes. Que estoy pensando que esto es parte de una lista y no, ¿verdad? Es solamente este elemento y este elemento, y esto está agrupando estos corchetes. These square brackets are putting together those elements, right? But what if I go this? I mean, parentheses probably. Is it the same? Well, it works. Estos brackets, they don't, I don't know. Los brackets que estaban ahí eran los que me sacaban de onda. Okay. Yes, we're right, Alex. El Álvaro ya se está freseando. Dice, dudaste de mí, he estado enfermo. Goodbye. Eso te preguntaba at the beginning of the live. Are you sick? Well, what is it with you, man? Are you sick? What is it? Fever or something? Sí, es una lista temporal. Remember your last element in the list. Oh, man. Esa una lista temporal. Y entonces esto es una tupla temporal también. Okay. Bye. Oh, see ya.
Okay. Okay, now we have elements. Now we have elements, right? So now we can say that if there is an element that is free, if we have if there is an element in the free field in the and if free, yes, CI elements, if there are elements in the free list, then we make the computer to get one of the free elements randomly. Choose one of the elements in the free list randomly and write an X over there, right? Ya así de plano nos vamos a dibujar el board. Ya nos vamos a dibujar el board. Yo quería que lo llenara de X. Un loop que lo llene de X. ¿Cómo podríamos hacer eso? If land free is different from zero, then random. Es que no me sé el método random. Supongo que debe haber un método, ¿no? Que se llama random. Let me Google that. Let me Google that. Right? Whenever you don't know how to use a method, what web page do you use? You use Google things, or you go straight to Stack Overflow, or you ask ChatGPT, or what? What do you do when you don't remember how to use a method, or you want to find out if there is a method or something like that? What do you do? Let me know in the comments. Okay, so let's share this tab instead, and I say random choosing an element from a list in Python. Says, how can I randomly choose an item from a list? Do you guys go directly to Stack Overflow, or do you guys hace 15 años, man, come on, esto debe ser Python 2 or something like that, right? Dice Alejandro, I felt very comfortable, and I hope that this helps me regain confidence for interviews. Yeah, man. I mean, you have to go. I honestly recommend you this. You have to go to our conversation circle. You have to be there. I mean, there is no better way for you to get more confidence than if you practice, right? In a great environment and whatever, right? So, yeah, practice makes perfect. Practice makes perfect. Go there, Omen. Another comment from Alejandro says, I know that technically I am well prepared, but sometimes I just struggle speaking English. However, I believe in myself and know that I can do it. Yes, that's the spirit. That's the attitude. That's the attitude. Okay. So, practice makes perfect. You have to practice in order to regain the confidence. Look, I want to share a visual from Instagram that I found the other day. Es un gran gusto conocer también, Alejandro. I love people who are like willing to take into the effort, right, of being better prepared for challenges that life gets you. Let me get you this. Let me get you this because this visual is like really good. Well, ahorita que abran, pero mientras
me share with you. Great, Alejandro. Great, Alejandro. Aquí te esperamos todos los días. So, estas solutions son del 2017. Right? I'm gonna need to look for a newer solution. Or they just, look. How can I randomly select or choose an empty list with a random element? This happened on August 31st. And what? No. There are no answers or what? How do I retrieve an item at random from the following list? Y nadie les contesta. Probably because it's a really old question. Yes, 27. How to can I este fue un paisano. How can I randomly select an item from the list? Y nadie les contesta. Pues aquí está el Peter Mortensen. So let's go back to Google. A ver, el Álvaro que se lo sabe de todos dice, from random import rand range to use a random selection. Rand range. From random import rand range to use a random selection. What's that? Never heard that in my whole life. And Alejandro says, I can help you. Hay este código para programar el mismo Visual Code. Como plugins or what? Look. Native. Okay, aquí hay algo. Random choice. Python random choice function to select a random item from a list and set. Python provides a straightforward and efficient way to select random item from a list and other sequence types using built-in random table of contents. Yeah. Give me the information, man. Random.choice. Use the random.choice method. Choice function takes one argument, the no empty sequence list tuple string, or any iterable like range as your list and argument, and it will return a random element from it. The choice function returns a random element from the non-empty sequence. Pues con esta, ¿no? Con choice. Pero tenemos que importar random. Pero no hemos visto eso, ¿no? Random.choice. What do you think? Se está bombando the computer, right? Dice, solo tienen que corregir si algo está muy mal. Listo, pero primero le dices que quieres. Por ejemplo, quiero... Just like that? Like ChatGPT thing? Like we have pilot stuff? I think es para programar como TDD, que se basa en programar usando testing para ir refinando el código. Let me help you with something you need to import some libraries. Okay. Como esta de acá, ¿no? Como esta de acá, import random. Ok. So, import random. Pero a ver, teacher Álvaro, ¿tú qué opinas? ¿Es momento de utilizar la librería random? ¿O deberíamos hacerlo manual? Está abombando bien machine the computer.
Ya quiere Apple que compre el M3. No, help me. Python, of course. Okay, so let's import random. Let's import random. Import random. If you have two players, first player uses X. Now you need to set row call free selection. Selection is a number between 1 and 9. Selection is a number between 1 and 9. Okay. Yo lo que pensaba, Álvaro, era darle free y que seleccionara con choice un elemento existente. Nos estamos brincando la parte, but we are skipping the part where when the user tells which element in the first list is going to choose, right? But I believe that we can implement that later. So right now we can just make the computer choose a random element from the list. That's the thing that I'm trying to do, right? So this here I believe that en este if, si todavía hay elementos en la free list, then we're gonna go like in the Stack Overflow element example. It says choice? No, it can be choice. It can be choice. CH is gonna be what is it? What is it gonna be? Random dot choice. It's gonna be random dot choice, and then in the place, right, which is free. A ver, y print CH Carolina Herrera. Nick, if land free, así no es land free. Free is not fine. What do you mean free is not? Porque no es global, right? So I have to make it global. Solo era así, ¿no? Caray. Pues tuve que haber hecho así. Ya. Y ahora ya escogió esta. So that's the new selection. That's where the computer is going to set an X over there, right? Ahora, esto debería ser así, ¿no? Con board. Ahora board va a valer eso. No. No, le vamos a pasar ese valor. CH, le vamos a pasar el valor de CH a board, right? Dice Alejandro, here you have an example. Input random, yes, then lista manzana, banana, the selects, grave, elemento aleatorio, yes, print element aleatorio, and run the code and see the output. Y ya viene Álvaro a arruinarnos la diversión. Ya estamos haciendo trampa, se siente como trampa, no.
La librería, no hemos visto la librería, es el tema. Es que ustedes no saben, pero Álvaro es maestro de Python en un instituto de Python, y dice, a ver, pero el focus no es resolver, el focus es que sepa cierta cosa. Y el punto del ejercicio, point of the lab, isn't for you to use random selection. Yeah. At the moment we don't see your screen. Oh, man. Eso me pasa todo el tiempo, Alejandro. Eso me pasa todo el tiempo. Y te lo voy a decir. Sí necesito que me estén diciendo, yeah. Yes. Oh, so you're a Java expert. Okay. I think we're getting into we're getting to the end of today's live session, right? So, guys, this session was awesome. I'm learning a lot. Estoy aprendiendo muchísimo. It took us a lot, right? But it takes us a lot because we're laughing and writing and reviewing English and practicing English and reviewing pronunciation and all those kind of things. So yeah, I'm very pleased. I'm very pleased that we finished the tutorial yesterday. We took the exam, and today we are moving on to the lab, right? Which is building a Tic Tac Toe, right? Yes. Vamos a dejar que estas ideas marinen en mi cerebrito. Y nos vemos el día de mañana, when another 100 Days of Code challenge comes to the 47th day. To the 47th. El día 47. Thank you, all of you guys. Thank you, Alejandro. Thank you, Álvaro. Thank you, David. Thank you, Yeshua. Yeshua, hoy no vino el Yeshua. ¿Quién sabe qué show? Thank you, Air. Right? Thank you, all of you guys. Thank you, Banis, for being here. See you guys tomorrow. But remember, today we have conversation circle. So if you want to practice your English, this is the time and this is the place. Join us a las 6 p.m. horario México. Esto es GMT-6 para que tengan la oportunidad de practicar su inglés. See you tomorrow. Thank you for everything. Thank you, guys.